Bueno, muy buenos días a todos. Eh, Les agradezco me confirmen si me están escuchando correctamente. Se oye perfecto, Jaime. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, les queremos agradecer por acompañarnos a esta invitación. Eh, Fundamentalmente, el objetivo de la sesión que tendremos el día de hoy es discutir un documento que fue publicado el pasado 22 de septiembre por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado eh, en relación con las posibles reclamaciones que entidades estatales contratantes pudieran llegar a, digamos, a afrontar mmm, por restablecimiento del equilibrio económico de los contratos, especialmente en el contexto de la pandemia COVID-19. ¿Sí? Es un documento, digamos, sumamente interesante en la medida en que no se limita, ¿sí? Como uno podría pensarlo, simplemente por leyendo su título, a hacer una serie de recomendaciones o a impartir una serie de directrices a las entidades estatales para, digamos, analizar las reclamaciones de restablecimiento del equilibrio que pudieran recibir con ocasión de la pandemia, sino que en realidad es un compendio, ¿sí? De doctrina y jurisprudencia sobre este tema y que nos parece que va a tener seguramente un papel muy importante a partir de ahora, porque seguramente va a ser usado como fuente y como directriz por muchas entidades estatales, no solamente para atender las reclamaciones de restablecimiento y equilibrio económico que se den con ocasión, digamos, de la pandemia, sino también para atender cualquier otra reclamación, digamos, que tenga el mismo fundamento. Entonces es un documento que, por lo menos visto en su alcance y en su generalidad, va a tener, en nuestra opinión, repercusiones mucho más profundas y mucho más amplias de las que aparentemente uno podría esperar si pensara que está limitado al contexto de la pandemia. Esa es la razón por la cual hemos decidido organizar este evento, porque evidentemente este tema de restablecimiento del equilibrio económico de los contratos, pues es uno de los temas más controversiales, más litigiosos y que da origen, digamos, a un mayor número tanto de consultas como de reclamaciones, tanto del lado de las entidades estatales contratantes como desde la perspectiva de los contratistas. ¿Sí? Digamos que lo interesante del documento es que, en nuestra opinión, pues tiene por lo menos dos tipos de análisis que vale la pena enfrentar, y esa es la razón por la cual este evento pues lo estamos haciendo, digamos, de la mano con Juan Sebastián Lombana, que es nuestro socio director de la práctica de litigios de Go, porque por una parte nos parece que si bien es un esfuerzo notable en cuanto a la recopilación de doctrina, jurisprudencia que, digamos, se ha dado o que ha venido dándose sobre este tema y a la evolución, digamos, de los distintos conceptos que son importantes en este tipo de discusiones. Existen, a nuestro juicio, algunas fallas de carácter doctrinal bien importantes en el documento, algunos vacíos, algunas falencias, incluso algunas contradicciones, y por eso, digamos, en una primera etapa de esta sesión nos vamos a dedicar a analizar ese tipo de falencias que se pueden advertir de la lectura del documento, pero de otro lado también van a existir implicaciones prácticas seguramente bien importantes en el contexto de las reclamaciones y en el contexto de las posibles controversias que se den con las entidades estatales en relación con este tema. Y ese punto en particular va a ser abordado, digamos, por Juan Sebastián en la segunda parte de la sesión en detalle. Podemos seguir con la presentación.
Muy bien. En términos generales, lo que hace el documento es presentar de manera muy analítica y muy sintética los distintos elementos que tanto en la ley como en la jurisprudencia, particularmente en la jurisprudencia del Consejo de Estado, se han identificado como elementos centrales en las reclamaciones que tienen que ver con el restablecimiento del equilibrio económico del contrato, ¿sí? Como ustedes saben, fundamentalmente en la contratación estatal y para efectos de los contratos que están regidos por la Ley 80 de 1993, existe una figura particular o un principio particular que es el principio de equilibrio económico del contrato estatal, que fundamentalmente reconoce que la contratación estatal es uno de los medios a través de los cuales el Estado cumple con sus funciones y sus finalidades, y que la labor o la tarea que le corresponde al contratista es una tarea de colaboración en el cumplimiento de esos medios, ¿sí? Eso lo que quiere decir, obviamente, es que cuando, por circunstancias, digamos, de naturaleza sobreviniente, que ya vamos a examinar con mayor detalle cuáles deben ser sus características, resulta que el contratista se ve en una situación en la cual el cumplimiento del contrato estatal es más oneroso de lo que se había anticipado para el momento de su celebración. El contratista tiene un derecho, ¿sí?, a que se restablezca el equilibrio económico del contrato, ¿sí? Y eso evidentemente tiene que ver, ¿no?, desde el punto de vista teleológico con las finalidades de la contratación estatal, porque no resultaría justo ni equitativo y seguramente sería una clara violación del principio de equilibrio y de igualdad ante las cargas públicas, que los contratistas tuvieran que asumir costos, digamos, excesivos o costos imprevistos para el cumplimiento de una finalidad de orden estatal. ¿Sí? Ese tipo de riesgo, pues es un riesgo que le debe corresponder al Estado en la medida en que el cumplimiento del objeto del contrato pues atiende a una finalidad de interés público y el garante del interés público y quien debe velar por el interés público y en última instancia quien debe asumir los costos asociados a la satisfacción del interés público es el Estado, ¿sí? Fíjense ustedes que aquí existe, como se ha, digamos, destacado desde hace muchos años, una diferencia importante entre la figura del restablecimiento del equilibrio económico, tal como está concebida en la contratación estatal, y la denominada teoría de la imprevisión, que está consagrada en el artículo 868 del Código de Comercio, ¿sí? Las diferencias van más allá, ¿no?, de un análisis superficial sobre los distintos requisitos y las distintas condiciones de procedibilidad para la aplicación de una y otra figura, y tienen que ver fundamentalmente con la finalidad de la figura, ¿sí? Mientras que en el primer caso, en el caso, digamos, del principio del restablecimiento del equilibrio económico, como lo mencionaba hace un momento, en mi opinión, la finalidad es principalmente la de mantener o preservar el principio de igualdad ante las cargas públicas. En el caso de la contratación privada, particularmente en el caso del artículo 868, la finalidad de la teoría de la imprevisión es la de servir de salvaguarda de la eficiencia de los contratos, ¿sí? Y eso, digamos, impone una cantidad de diferencias importantes, una de las cuales, pienso yo que es tal vez la más relevante, es que mientras en el caso del restablecimiento del equilibrio económico estamos hablando de un principio de orden público de naturaleza, digamos, totalmente fundamental y tutelar en la contratación estatal, que le da derecho al contratista, ¿no?, a obtener el restablecimiento del equilibrio, aún en aquellas situaciones en las cuales no ha habido, por ejemplo, una discusión judicial al respecto, ¿sí? Las entidades están obligadas, en los términos de la Ley 80, a tomar las medidas necesarias para restablecer el equilibrio y preservar, digamos, ese principio de la contratación estatal. En el caso de la teoría de la imprevisión, realmente no existe, digamos, un derecho autónomo a la revisión del contrato, sino que siempre se tratará de una acción de revisión que tienen las partes
pero cuyo último, digamos, juez, pues es precisamente el juez del contrato, quien tiene en los términos del artículo 868 la posibilidad de revisar el contrato, ajustarlo, ¿sí? De hecho, es el único caso en nuestro ordenamiento jurídico en el cual la ley habilita expresamente a un juez para modificar un contrato, no simplemente para aplicarlo o interpretarlo. Y en últimas, si no encuentra, digamos, la forma de ajustarlo de tal manera que se preserve la eficiencia del contrato, puede incluso dar por terminado el contrato, ¿sí? Y esas distintas finalidades, me parece a mí, son las que explican en buena medida las diferencias que existen entre uno y otro régimen, y también las diferencias que se advierten en la forma en la que ha evolucionado la jurisprudencia en la aplicación de una y otra figura, ¿sí? Abro un paréntesis simplemente para señalar una cosa que me parece, digamos, bastante particular digamos, y que llama la atención, y es el hecho de que mientras el principio de restablecimiento del equilibrio económico ha tenido un desarrollo jurisprudencial bien importante en Colombia y ha sido objeto de múltiples, digamos, aplicaciones a través de decisiones judiciales, curiosamente el artículo 868, pues prácticamente sacado en letra muerta. Hay poquísimos casos en los cuales se ha aplicado, algunos de ellos curiosamente a través de sentencias de tutela, y eso me parece, ¿no? A mi juicio, que apunta al hecho de que el principio o la regla tal como quedó diseñada en el Código de Comercio realmente no tiene la utilidad que debería tener, y seguramente deberá ser revisada en algún tipo de intento, digamos, de actualización legislativa de las leyes aplicables a este asunto. En cuanto a las condiciones para que proceda el restablecimiento del equilibrio económico, las más importantes aparecen recogidas en el documento de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y son, creo que, ampliamente conocidas. Fundamentalmente, lo que se señala allí es, en primer lugar, que la alteración debe darse por hechos que no sean imputables a la parte que reclama el restablecimiento. Y este es un punto que me parece bien interesante destacarlo desde ahora. A lo largo de todo el documento se insiste mucho en la idea de que la figura del restablecimiento del equilibrio económico del contrato siempre tiene aplicación en los casos o en hipótesis en las cuales estamos ante circunstancias que no son imputables a las partes del contrato, ¿sí? Y eso, valga la pena señalarlo desde ahora, ¿sí? Claramente desconoce el campo de aplicación de esta figura o el alcance de esta figura en los propios términos de la Ley 80, ¿sí? El artículo 5 de la Ley 80 claramente señala que puede haber lugar al rompimiento del equilibrio económico del contrato tanto por circunstancias ajenas a las partes como por incumplimientos de las partes, ¿sí? Está reconocido expresamente allí que en el caso en el cual hay un incumplimiento o hay un rompimiento del equilibrio económico como consecuencia de un incumplimiento de la entidad estatal, esa situación le da al contratista el derecho a pedir el restablecimiento del equilibrio económico, e incluso la Ley 80 establece en esta materia una diferencia importante, y es que mientras el derecho al restablecimiento del equilibrio económico, cuando se trata de circunstancias ajenas a las partes, le da derecho al contratista a reclamar el restablecimiento hasta un punto de no pérdida, ¿sí? Tema sobre el cual el documento o las directrices son bastante insistentes. En el caso en el cual se debe a un incumplimiento de la entidad estatal contratante, la Ley 80 expresamente dice que el contratista tiene derecho a que se le reconozca no solamente ese punto de no pérdida, sino también la utilidad razonable esperada del contrato, ¿sí? Ese es un punto, por ejemplo, para de una vez entrar, digamos, en el campo de las críticas a este documento, que no aparece mencionado absolutamente en ninguna parte en las directrices. Es decir, ni se reconoce que puede haber lugar al quebrantamiento del equilibrio económico por cuenta de incumplimientos de las entidades estatales contratantes, ni tampoco se reconoce que en ese caso el contratista tiene derecho a
solicitar no solamente digamos, la compensación hasta un punto de no pérdida, sino también al reconocimiento de la utilidad razonablemente esperada para la fecha de celebración del contrato. Ese es un punto, digamos, que me parece fundamental porque de alguna manera, pues la directriz está desconociendo o recortando el alcance de la figura de conformidad con la regulación que se encuentra contemplada en la Ley 80. El otro punto que destaca el documento es que, como es apenas obvio, la alteración debe darse por acontecimientos posteriores a la presentación de la oferta o a la celebración del contrato, ¿sí? Sobre ese tema, sin embargo, y acabo de destacar que en esto la directriz es precisa, más adelante en el documento se reconoce expresamente, como lo ha hecho la jurisprudencia del Consejo de Estado, que no necesariamente la causa que dé origen a el rompimiento del equilibrio económico tiene que referirse a circunstancias o hechos posteriores a la celebración del contrato, ¿sí? Hay casos en los cuales la jurisprudencia del Consejo de Estado ha reconocido que fallas en el proceso de planeación de un contrato, ¿sí? Por ejemplo, el hecho de no haber previsto o asignado de manera eficiente un riesgo que era perfectamente previsible durante la etapa de planeación del contrato, puede manifestarse más adelante, una vez el contrato se ha celebrado, en un fenómeno de rompimiento del equilibrio económico. De manera que esa precisión está allí recogida y nos parece que de esa manera pues se corrige esta primera, digamos, afirmación en el sentido de que siempre se tiene que tratar de circunstancias posteriores, ¿sí? Ese punto, digamos, que tiene que ver con el deber de planeación en la contratación estatal ha sido particularmente objeto de desarrollos muy importantes en años recientes dentro de la jurisprudencia del Consejo de Estado y es uno de los temas que, a mi juicio, hoy en día tiene mayor relevancia en las discusiones, digamos, en el contexto de las relaciones contractuales del Estado con particulares. El otro elemento que señala el documento es que tiene que tratarse de riesgos que correspondan al área normal del contrato, ¿sí? Aquí hay un error en la presentación. Parece que subconscientemente corregí el documento. El documento lo que dice es que tiene que estar el riesgo dentro del área, digamos, normal, cuando en realidad lo que ha dicho la jurisprudencia, y por eso está la, digamos, aclaración en itálicas, es que tiene que tratarse de un área anormal, ¿sí? Desde hace tiempo el Consejo de Estado ha venido distinguiendo esos dos conceptos, el de área normal, para decir que el área normal que corresponde, digamos, a los riesgos que son previsibles y usuales dentro de cualquier tipo de actividad económica, necesariamente tiene que ser asumida por el contratista, ¿sí? Porque pues tampoco se trata, digamos, de que el contratista obtenga por cuenta del principio del restablecimiento del equilibrio económico una especie de seguro, ¿no? Que lo mantenga indemne frente a cualquier tipo de costo o pérdida que asuma como consecuencia de su actividad contractual, en la medida en que está entendido claramente que cualquier tipo de actividad económica, pues supone la asunción de riesgos, ¿sí? Si no fuera de esa manera, definitivamente pues no podría haber lugar a la obtención de una utilidad y que obviamente esos riesgos, si se llegan a concretar, pues tienen que ser asumidos por el contratista. O sea, el principio del restablecimiento del equilibrio económico no garantiza de ninguna manera que en todos los casos del Estado yo como contratista vaya a obtener una utilidad. ¿Sí? Esa no es la finalidad del principio, porque si fuera ese el caso, la noción misma de contrato sin marco viral que supone la asunción de riesgos, digamos, recíprocos y distribuidos entre las, siempre será posible, digamos, que en el desarrollo de un contrato estatal, el contratista termine por cuenta de los riesgos que ha asumido en una situación en la cual sufre una pérdida frente a la cual, pues en principio, no tendría derecho a ningún tipo de reconocimiento. Si hace parte, digamos, de los riesgos empresariales o de los riesgos comerciales propios de cualquier tipo de actividad económica, ¿sí? Esa es la, digamos, el concepto que corresponde a lo que el Consejo de Estado ha llamado desde hace varios años el área normal. El área anormal, por otro lado,
ese sí, digamos, es el campo de aplicación del principio, en el sentido de que si se concreta un riesgo extraordinario, imprevisible, o que de alguna manera no es usual, ¿sí? No es lo que, digamos, regularmente las partes consideran en el momento de celebrar el contrato, pues evidentemente si ese riesgo se concreta y termina afectando al contratista de una manera, digamos, sustancial, pues en esos casos el contratista sí tiene derecho a la aplicación del principio del restablecimiento del equilibrio económico y tiene derecho a la compensación que la ley ofrece en esos casos. Ese es precisamente el evento en el cual, como lo decía hace un momento, se vuelve relevante el principio de igualdad ante las cargas públicas, porque cuando yo como contratante, como entidad contratante, le impongo al contratista la asunción de un área anormal, en el fondo lo que estoy haciendo es trasladándole un riesgo que es propio de la actividad estatal, ¿sí?, al contratista. Y eso es fundamentalmente lo que el principio busca evitar, precisamente para no quebrantar el principio de igualdad ante las cargas públicas. Y el último elemento, que es tal vez el elemento más complejo en la práctica de dimensionar, es el que tiene que ver con la sustancialidad de la afectación. Es decir, tenemos que estar frente a un caso en el cual claramente exista para el contratista una afectación de una naturaleza que se pueda calificar como grave o sustancial. Como es apenas obvio, la ley no se detiene en la calificación de esa, digamos, de esa sustancialidad, no establece criterios específicos para apreciarla, sino que fundamentalmente es una labor del juez, la de determinar conforme a los elementos probatorios que obren en el respectivo proceso, o en el caso, digamos, de las reclamaciones que son atendidas directamente por las entidades, le corresponderá a la entidad apreciar en su caso qué tan sustancial o qué tan importante es la afectación y hasta qué punto llega a cercenar la expectativa de rentabilidad que tenía el contratista en el momento de celebrar el contrato. No sé si hasta este punto existe algún tipo de pregunta. Las pueden formular a través de la, digamos, de la función de preguntas y respuestas de la aplicación. Bueno, muy bien. El otro, digamos, concepto en el cual se... Un momento, creo que... Bien, nos preguntan si los contratistas pueden hacer reclamaciones por elementos de bioseguridad que han adquirido teniendo en cuenta que existe un ítem presupuestal llamado imprevistos. A ese punto nos vamos a referir un poco más adelante. Muchas gracias por la pregunta. El otro elemento en el cual se detiene, digamos, se detienen las directrices es en el concepto mismo de equilibrio económico, ¿sí? Una cuestión que es importante es que no se trata, ¿sí?, como podría pensarse en una lectura, digamos, ingenua de la norma, de que exista una equivalencia matemática exacta entre el costo, incluyendo obviamente el costo marginal o la rentabilidad de las prestaciones a cargo del contratista y la remuneración que la entidad estatal contratante le paga al contratista por el desarrollo de esas prestaciones, ¿sí? No, digamos, es una garantía de equilibrio matemático o exacto, ¿sí? La jurisprudencia ha venido desde hace varios años elaborando un concepto que es el concepto de la razonabilidad de la remuneración, ¿sí? Aquí, como ustedes podrán o se irán dando cuenta, o aquellos que estén familiarizados con estos temas seguramente lo sabrán, entran en consideración una cantidad de conceptos, digamos, subjetivos, ¿sí?, como el concepto que acabo de mencionar de la sustancialidad de la alteración o este concepto de la razonabilidad de remuneración, que al final del día, pues lo que hacen es establecer unos principios o unos estándares
que tienen que ser aplicados por los jueces. O sea, no hay ex ante una definición específica o no existe una regla, ¿sí?, que establezca específicamente cómo se va a resolver la situación, porque simplemente estamos frente a un universo de situaciones que serían tan complejas que la técnica, digamos, de establecer reglas específicas y determinadas simplemente sería inútil para resolver este tipo de problemas. Entonces, en vez de establecer reglas, la ley lo que hace es establecer estándares, es decir, no son normas que le digan al juez exactamente qué tiene que decidir, sino son normas que le dicen al juez cómo tiene que decidir, en eso consiste un estándar, y esos estándares pues acuden a este tipo de criterios tales como proporcionalidad, razonabilidad, sustancialidad, etcétera, etcétera, ¿sí? Aquí hay uno que es muy importante y que tiene que ver precisamente con la razonabilidad de la remuneración. ¿Hasta qué punto, sí, la afectación que se produce como consecuencia de una circunstancia que no fue prevista por las partes llega a afectar la razonabilidad de la remuneración del contratista, ¿sí? Esa es la pregunta, digamos, que se tiene que hacer uno cuando está o bien pensando en que tiene, ¿no? O que enfrenta hechos que pueden dar lugar a una reclamación de esta naturaleza, o en el caso, digamos, de que uno esté del otro lado, del lado de la entidad estatal contratante, pues será también la pregunta que la entidad estatal tendrá que resolver para definir si procede algún tipo de reconocimiento o no procede. Esa razonabilidad, de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, pues fundamentalmente está en términos de la comparabilidad del precio o de la remuneración establecida a favor del contratista frente a referentes de mercado, ¿sí? Es un análisis empírico, es un análisis fáctico que tiene que ver fundamentalmente con determinar si para contratistas, ¿sí?, o prestadores de servicios que asumen riesgos semejantes y que tienen a su cargo actividades análogas, la remuneración que ellos reciben esos contratistas es o no comparable con la remuneración que yo estoy recibiendo al final del día como contratista, ¿sí? De manera que el referente siempre son los precios de mercado y en ese punto, pues, ese análisis se vuelve absolutamente fundamental, ¿sí? Hasta qué punto yo puedo determinar que por cuenta de las circunstancias, digamos, que yo alego que han roto el equilibrio económico del contrato, se produce una afectación que deja mi remuneración en términos que difieren de manera, digamos, significativa o ostensible respecto a aquellos que serían esperables en caso de que no se hubiera presentado esa afectación, ¿sí? Ese análisis de comparabilidad del mercado se vuelve entonces un elemento fundamental, digamos, para fundamentar o justificar las reclamaciones. Una cuestión que señala la directriz es que el reconocimiento al que tiene derecho el contratista se refiere tanto al costo, digamos, entendido, ¿no?, como el costo de producción o el costo, digamos, de prestación del bien o servicio, como a una utilidad o beneficio esperados, ¿sí? Allí, digamos, el documento, si uno lo analiza con cuidado, la verdad es que mezcla una cantidad de conceptos, porque en algunos casos, digamos, por ejemplo, en este punto, habla de los conceptos de costo y beneficio. En otras partes, por ejemplo, dice, de acuerdo con la, digamos, con la ley, con la interpretación que ha hecho el Consejo de Estado de la misma, que el derecho únicamente se tiene frente a la recuperación del punto de no pérdida, mientras que en otros lugares, por ejemplo, habla de una indemnización de perjuicios, una figura, digamos, que en principio, por lo menos en los casos en los cuales no interviene incumplimiento de la entidad estatal, pues realmente no debería tener aplicación, ¿sí? La compensación que se le reconoce al contratista en los casos de rompimiento del equilibrio económico no tiene naturaleza indemnizatoria, porque esta no es una figura que sancione el incumplimiento o la responsabilidad por incumplimiento de los contratos. Entonces allí, digamos, hay, no, por decirlo de manera informal, una mezcolanza de conceptos en las directrices que, pues, digamos, desafortunadamente puede llevar en última instancia también a que se creen confusiones entre las entidades a la hora de aplicarlas. Bien, por favor, sigamos.
El otro elemento en el cual se detiene se detienen las directrices es el que tiene que ver con las denominadas características de la alteración del equilibrio económico y fundamentalmente con el hecho de que, de conformidad con los parámetros de la jurisprudencia, la alteración, la causa misma que da origen a una reclamación de esta naturaleza tiene una serie de características, ¿sí? Fundamentalmente debe ser real, evidentemente, ¿sí? Debe ser específica en el sentido de que haya afectado específicamente al contratista, ¿sí? Circunstancias, digamos, que corresponden a riesgos generales que se dan en la economía, pues usualmente no se consideran como causales suficientes para el desequilibrio, a menos de que sean realmente, digamos, extraordinarias. Que tiene que ser grave, tema al cual ya nos hemos referido, y una cosa que se afirma acá, que a mi juicio pues, es de alguna manera debatible, tiene que ser transitoria, ¿sí? Digamos en el sentido más que de que tenga una determinada extensión temporal, porque todo tiene una determinada extensión temporal, al final del día todo es transitorio, como ¿no? diría Lord Keynes, ¿no? En el largo plazo todos estamos muertos. Lo cierto es que más que transitoria yo pensaría que debe ser superable, ¿sí? Porque si es insuperable, pues ya estamos en una situación distinta y es probablemente que estaremos, digamos, frente a una situación en la cual se ha configurado un evento de fuerza mayor o un evento justificado, y en esos casos las soluciones legislativas son distintas, ¿sí? La fuerza mayor, el evento justificado, pueden conllevar eventualmente a la extinción de una obligación, pueden conllevar eventualmente a la terminación de un contrato, ¿sí? Porque se trata de circunstancias en las cuales simplemente el objeto contractual pues, no se puede ejecutar, ¿sí? Una de las condiciones eventualmente, digamos, que claramente es aplicable al caso del restablecimiento de equilibrio económico es que tiene que ser una afectación que obviamente sea grave, sea sustancial, pero que no llegue al punto de hacer imposible el cumplimiento del contrato, sino que lo haga en los términos, digamos, de la legislación comercial excesivamente oneroso. Ese es el campo de aplicación propio de la figura. Cuando yo estoy frente a una prestación o frente a un resultado que, siendo posible, se vuelve, digamos, demasiado costoso, ¿sí? Comparado con las expectativas originales, y tengo yo derecho, digamos, a que ese costo adicional sea compensado, ¿sí? Repito que si lo que ocurre es que realmente estoy entre una imposibilidad, situación que, por ejemplo, pudo haber ocurrido en algunos casos como consecuencia de la pandemia, por ejemplo, por las medidas que se tomaron y que impedían el desarrollo de cierto tipo de actividades, pues cuando se trata de ese tipo de situaciones, evidentemente ya no estamos en el campo del restablecimiento del equilibrio económico, sino en el campo de la fuerza mayor o de los eventos justificados con las consecuencias que ellos tienen. Antes de continuar, aquí hay una pregunta de Jorge Ronderos. Dice, doctor Moya, ¿considera que la teoría del desequilibrio económico establecida en la ley 80 sería aplicable a los contratos estatales que aplican un régimen de derecho privado? No, ¿sí? Esa es una muy buena pregunta, pero claramente, diría yo, que una de las diferencias más importantes que existe en Colombia entre, digamos, entre el régimen de contratación estatal y el régimen de contratación civil y comercial es la del restablecimiento del equilibrio económico o la del principio del equilibrio económico. Como les decía hace un momento, el principio del equilibrio económico no tendría razón de ser en el campo de la contratación privada, porque en el campo de la contratación privada no tiene ningún tipo de aplicación el principio de equilibrio frente a las cargas públicas, que es un tema, digamos, completamente ajeno a la contratación privada. Este principio tiene cabida en la contratación estatal únicamente porque existe el principio del equilibrio entre las cargas públicas. Entonces, esa es una de las, digamos, diferencias fundamentales entre uno y otro régimen de contratación. ¿Por qué digo eso? Porque obviamente cuando la ley, de manera extraordinaria, establece que para ciertas entidades estatales su régimen de contratación es el del derecho privado, si pensemos, por ejemplo, en las empresas de servicios públicos que están sujetas de naturaleza estatal, o las empresas industriales y comerciales que desarrollan la actividad de prestación de servicios públicos, que por disposición de la ley 142 están sujetas al derecho privado, o pensemos, por ejemplo, en el caso de una empresa estatal como Ecopetrol y sus subsidiarias, que por expresa disposición legal también tienen una actividad que está sujeta al derecho privado, ¿sí? Cuando la ley sujeta una actividad estatal al derecho privado, supone
que la actividad de esa entidad estatal se está desarrollando en igualdad de condiciones con la actividad que desarrollan otros operadores privados, ¿sí? Y que así como, digamos, existe, digamos, libertad de concurrencia en esos mercados, pues no tendría sentido que existiera algún tipo de desventaja, ¿no? Para la entidad estatal en su competencia o en su concurrencia en esos mercados con particulares. Siendo esto así, pues evidentemente no tendría ningún sentido, siendo ese el propósito, digamos, de esos regímenes especiales, pues no tendría ningún sentido que se le impusiera a las entidades estatales que operan bajo el derecho privado la garantía del equilibrio económico, que es una garantía que no tendrían sus competidores. O sea, si uno aceptara que el principio del equilibrio económico tuviera aplicación en los regímenes de contratación privada de entidades estatales, pues básicamente lo que estaría haciendo sería desvirtuando la finalidad misma de la sujeción de la actividad de esas entidades a digamos, al derecho privado. ¿Sí? Juan Sebastián tiene aquí una anotación. Sí, ahí voy a hacer una anotación respecto a lo que dice Jaime. Evidentemente, somos de la misma posición en el sentido de que cuando el legislador expresamente ha querido sujetar a una determinada entidad del Estado en su actividad contractual al derecho privado, simplemente no debería hablarse de la aplicación del principio del equilibrio económico, por lo menos como lo consagra la Ley 80 de 1993. Sin embargo, es preciso mencionar que el Consejo de Estado, inicialmente en una sentencia del año 2012 y posteriormente en otra de 2014, ha sostenido que evidentemente le es aplicable al ser un principio que considera está inmerso en la contratación estatal bajo tres aspectos. Existe un vacío, tiene que hacer aplicación analógica de las reglas de la ley 80, lo cual a nuestra manera de ver, pues no es acertado, porque ni hay vacío, y en todo caso la regla de que el contrato cumple con un interés general para darle aplicación al principio en contratos de derecho privado, pues es completamente vaga. Al final de cuentas, cualquier contrato que ejecute cualquier entidad del Estado va a tener como fin último, no próximo, la satisfacción de alguna manera del interés general. Por eso, a partir del 2014, ya el Consejo de Estado ni siquiera se toma la molestia de tratar de hacer interpretaciones analógicas, sino que sencillamente dice o parte del supuesto de que el equilibrio económico aplica con independencia del régimen aplicable al contrato, lo cual, como bien señala Jaime, pues parecería ser un contrasentido, en primer lugar, porque la ley quiso excluir este tipo de entidades de la aplicación de estos principios tan rigurosos, y en segundo lugar, porque lógicamente sí hay una disposición aplicable, y será el artículo 868 del Código de Comercio, cómo funciona entre los particulares. No tendría por qué exagerarse la carga de una entidad del Estado sometida al derecho privado en sus actos y contratos, cuando el objetivo final es que cumplan igualdad de condiciones en un mercado, un determinado servicio o una determinada actividad. Sin embargo, pues esa es la posición que el Consejo de Estado hoy tiene, y si el contrato es celebrado bajo un criterio orgánico por una entidad del Estado y se reputa estatal, se lo estarían aplicando. Perfecto. Sí, digamos, ese es un tema obviamente que escapa al alcance de esta conferencia, pero dicho de una manera gráfica, el mayor enemigo que han tenido las normas de sujeción de los actos de ciertas entidades estatales al derecho privado es la jurisdicción contenciosa. ¿Sí? La jurisdicción contenciosa pues tiene una serie, digamos, como lo voy a decir de esta manera, taras, ¿no? Que provienen de concepciones, digamos, clásicas del derecho administrativo, que desafortunadamente ha sido sumamente difícil de superar. O sea, ni siquiera el cambio legislativo, por ejemplo, el caso de la ley 142 en el tema de servicios públicos, ha sido suficiente para que la jurisdicción contenciosa de los jueces contenciosos renuncien a una visión, digamos, un poco clásica del derecho administrativo como un derecho de carácter excepcional y que no tiene, digamos,
y que no debe sujetarse a los principios clásicos de la contratación privada, ¿sí? Es interesante, por ejemplo, observar cómo en el mundo anglosajón no existe el concepto de contratación administrativa como un régimen distinto del régimen aplicable a las relaciones entre los particulares. Existe, digamos, procesos de selección que están regulados, evidentemente, por leyes federales o por leyes estatales, pero la parte sustancial de los contratos es la misma y es completamente transversal, y a mi juicio eso es mucho más compatible con el principio de igualdad ante la ley, ¿no? Que un régimen, digamos, heredero del derecho francés como el nuestro, en el cual siempre se ha pretendido ¿no? Que las entidades estatales tengan un régimen de contratación estatal diferente. Pero evidentemente ese es un tema que excede mucho pues, al alcance de esta conversación. Otro elemento sobre el cual se detienen las directrices y que me parece importante es que hay una serie de características relativas al hecho que da origen al desequilibrio y que son destacadas en las directrices, ¿sí? Tiene que tratarse de hechos sobrevinientes, como ya lo mencionamos, sin perjuicio del reconocimiento que ha hecho la jurisprudencia del Consejo de Estado, en el sentido de que ciertas actividades precontractuales, y particularmente las que tienen que ver con el diseño mismo del contrato y de la licitación, pueden dar origen a, digamos, a situaciones que más adelante, por falta de previsión o por errores en la planeación del contrato, puedan generar desequilibrios que deban ser compensados por el Estado. Obviamente, ¿sí? No puede tratarse de riesgos que hayan sido asumidos por el contratista. Y este es un tema, digamos, en el cual yo pienso que las entidades estatales pues han hecho bien en hacer uso, digamos, de esta condición al tratar de anticipar con mucho rigor, en algunos casos, cuáles son los riesgos implícitos en la contratación a través principalmente de la figura, hoy en día prácticamente de uso general, de las matrices de riesgo, pero también me parece que en algunos casos han hecho un abuso, digamos, un uso abusivo de esta figura, ¿no? Diseñando matrices de riesgos que prácticamente lo que hacen es desplazar absolutamente todos los riesgos de los contratos a los contratistas, ¿sí? Olvidando otros principios que a mi juicio tienen que ver o son aplicables a la distribución de riesgos, ¿sí? Por ejemplo, es muy interesante en esta materia la ley 1508, que es la ley de APPs, de asociaciones público-privadas. Esa ley reconoce evidentemente que el contrato es el instrumento idóneo para la distribución de los riesgos, ¿no? De un proyecto de esta naturaleza, pero establece un principio que ha sido, digamos, bien ignorado en muchos casos, y es que esa distribución de riesgos tiene que obedecer también a la consideración de cuál de las partes del contrato está en una, o cuál de las partes del contrato está en una mejor posición para asumir determinado riesgo, ¿sí? La idoneidad de las partes de los contratos para asumir ciertos riesgos es un criterio exógeno, eso es un criterio que no mira únicamente a la letra del contrato, ¿sí? O a la pericia que tuvo el señor que redactó el contrato para tratar, digamos, de distribuir o de trasladar la mayor parte de los riesgos a cargo del contratista, sino que supone un ejercicio mucho más exigente, que es el de identificar riesgo por riesgo a cargo de quién, ¿no? O cuál es la parte que está en una mejor posición de control, de previsión, de información, etcétera, para asumir ese riesgo, ¿sí? Cito un caso, el riesgo, por ejemplo, de cambio en ley, ¿sí? El riesgo de cambio en ley, el riesgo regulatorio, entendido, digamos, específicamente como la posibilidad de que surjan modificaciones legales que terminen afectando la ejecución del contrato, es un riesgo que a mi juicio, ¿sí? Y esto obviamente es una opinión personal, siempre debería estar a cargo del Estado, ¿sí? Pues en primer lugar, porque el Estado es el que cambia las leyes, ¿sí? Entonces no tiene sentido que el Estado, que es quien, digamos, controla esa situación de alguna manera y es el que está a cargo de la elaboración de las regulaciones y de la ley, no le desplace ese riesgo al contratista, ¿sí? Pero además porque ese, digamos, cuando como consecuencia de una modificación legal se cambian los costos de una actividad económica, pues ese tipo, digamos, de costo social necesariamente tendría que ser asumido por el Estado, porque es el Estado el que tiene interés en actualizar la ley o en modificarla, ¿no? O en hacerla más exigente o cualquiera que haya sido, digamos, la finalidad de una modificación legal. A pesar de que a mi juicio, digamos, desde el punto de vista del principio de asignación, que tiene en cuenta la aptitud de las partes para asumir un riesgo,
ese riesgo de cambio regulatorio debería estar normalmente del lado del Estado. No es poco frecuente, de hecho es muy frecuente encontrar contratos y matrices de distribución de riesgos que le imponen ese riesgo al contratista, ¿sí? A mi juicio, y este seguramente es un tema en el cual Juan Sebastián va a profundizar, pues esos ejercicios en los cuales yo entiendo que mi tarea como contratante es simplemente tratar de trasladar, ¿no? En la mayor medida posible todos los riesgos de un contrato al contratista, lo que hacen es asegurar un pleito, ¿sí? Que pues seguramente yo puedo pensar que el contrato me quedó muy bien diseñado y que la entidad estatal quedó muy bien protegida, pero eso no quiere decir que los riesgos no se van a presentar y eso no quiere decir que la simple asignación del riesgo sea suficiente como para que el contratista pierda el derecho a reclamar, porque como ya lo hemos visto, existe la diferenciación entre área normal, etcétera, por lo cual, digamos, harían mejor las entidades en hacer un ejercicio más equilibrado. Seguramente eso puede representar algunos costos de cara a la ejecución del contrato, pero a mi juicio podría ahorrar mucho en materia de litigios y discusiones judiciales al respecto. Y una, digamos, mención que se hace en las directrices que es interesante es que en el caso de las concesiones, de acuerdo, digamos, con la definición que contiene el artículo 32 de la Ley 80, se debe entender que el elemento por cuenta y riesgo, ¿sí? El artículo dice que la naturaleza del contrato de concesión es que el Estado le entrega a un particular el desarrollo de una actividad económica para que éste la ejecute por su cuenta de riesgo. Ese elemento, dice la directriz, debería significar que en los contratos de concesión el análisis debería ser más estricto en el sentido de entender que, por regla general, los riesgos de esa actividad económica deben recaer en el contratista y solo de manera excepcional pueden llegar a ser asumidos por la entidad contratante a través de la figura del equilibrio económico, ¿sí? Nuevamente, yo pues la verdad no creo que haya una razón sustantiva para pensar que los contratos de concesión en esta materia son distintos a los demás contratos estatales, porque así la ley 80, en el caso de la concesión, hable específicamente del elemento por cuenta de riesgo del contratista. Eso no quiere decir que en los demás contratos no exista de la misma manera una distribución de riesgos. En todos los contratos, ¿sí? Y particularmente en todos los contratos, digamos, inalagmáticos, la función principal del contrato es distribuir riesgos. Y en ese sentido, la concesión no es distinta a ningún otro contrato. Pero, digamos, curiosamente, la directriz imparte esa recomendación, lo cual pues seguramente se traducirá en una menor disposición de las entidades estatales para atender este tipo de reclamaciones en el contexto de los contratos de concesión. Podemos continuar, por favor. Bien. Otro tema, digamos, en el cual curiosamente se detienen con mucho detalle las directrices es el de la clasificación clásica de las causas de los desequilibrios, ¿sí? Repito y reitero que no aparece en ninguna parte mencionado el incumplimiento de la entidad estatal contratante como una causa de desequilibrio, lo cual a mi juicio pues es una omisión bien relevante, principalmente porque no solamente es contradictoria con la jurisprudencia, sino con la propia Ley 80. Y pues se detiene en esa clasificación clásica que todos conocemos, ¿no? Según la cual digamos, las circunstancias que pueden dar origen al desequilibrio pueden ser hechos ajenos al control de las partes, circunstancias completamente exógenas, o el denominado por los franceses hecho del príncipe, que básicamente tiene que ver con decisiones del Estado que terminan afectando el equilibrio económico, pero que no son imputables a la entidad contratante como tal, sino a otras instancias estatales, ¿sí? El Congreso, el gobierno, ¿sí? Y cuyo, digamos, común denominador es que se manifiestan o se concretan a través de actos generales e impersonales, ¿sí? Leyes, actos administrativos de carácter general, ¿sí? Situaciones, digamos, legales y reglamentarias que cambian de manera general o con efectos generales determinadas variables de costo del contrato y que pueden dar origen a este tipo de reclamaciones. Y en el hecho del príncipe, pues evidentemente estamos frente a una circunstancia que es probablemente ajena a la entidad estatal contratante, porque no es ella la que
digamos, produce la decisión con esas características, pero que sí es, digamos, imputable al Estado, definido de una manera más general, porque es un órgano del Estado el que ha producido ese tipo, digamos, de decisión, ¿sí? Ahí, en este caso, entran en consideración circunstancias tales como las que se dieron, por ejemplo, con ocasión de la pandemia, frente a los contratos que son de competencia de la ANI, por ejemplo, de la Agencia Nacional de Infraestructura, que lo que hizo fue sacar una circular, una resolución, perdón, dando una serie de instrucciones a los concesionarios, ¿sí? Esa resolución circular, pues, no era propiamente el ejercicio de una facultad contractual, sino era el ejercicio, digamos, como una especie de facultad reglamentaria que la ANI entendió tener, de dar instrucciones generales a sus contratistas, y el estatus, digamos, jurídico de esas instrucciones, si son un hecho del príncipe, un acto de naturaleza, digamos, general e impersonal, o si son realmente el ejercicio de una facultad contractual exorbitante, pues es discutible, ¿no? Es un caso, digamos, interesante, porque uno esperaría que usualmente las entidades estatales no se manifestaran a través de actos de carácter general, ¿sí? Sino que lo hicieran frente a cada contrato en particular. Pero pareciera, digamos, que de una manera pues, bastante hábil se buscó tratar de minimizar la posibilidad de que fueran prósperas reclamaciones frente a ese tipo de medidas, diría yo, vistiendo de acto general e impersonal decisiones que realmente tenían un alcance, digamos, puramente contractual. Y finalmente aparece el denominado, la denominada potestas variandis, ¿sí? O jus variandis, que tienen las entidades estatales para, en algunos casos, mediante las denominadas cláusulas exorbitantes, por ejemplo, ¿no? Terminar, modificar o interpretar de manera unilateral los contratos estatales. Esas cláusulas, pues que todos los que sean abogados las conocen, porque son casi que las cláusulas que justifican la existencia misma de la contratación estatal, pues son, digamos, usuales en algunos contratos estatales, en algunas se entienden pactados, en algunos de ellos incluso son necesario o es obligatorio pactarlas, y son cláusulas que, por lo menos en la concepción que trae la ley 80, pues pueden ser usadas únicamente como medidas para asegurar el cumplimiento del contrato. Y que necesariamente tienen una serie de límites porque no pueden llevar a una desconfiguración del contrato, ni a un cambio, digamos, en la naturaleza del contrato, ni a una sustitución en el objeto del contrato, sino que necesariamente tienen un alcance limitado en la medida en que tienen que ajustarlo solamente en cuanto sea necesario para garantizar la ejecución de su objeto. Eso, digamos, en relación con este punto. No sé si Juan Sebastián tiene algo que decir al respecto. Sí, ahí anticipándome de pronto un poco a lo que van a hacer en un segundo las críticas o llamémoslo observaciones que tenemos sobre la guía, yo creo que la manera en que está estructurado, sobre todo los cuestionarios que genera como hoja de ruta para el tratamiento de estas situaciones la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, crean una verdadera confusión en ese último título de imputación de ruptura del equilibrio contractual, porque de alguna manera, y si bien la diferenciación que hace sobre la teoría del hecho del príncipe es adecuada, la guía u hoja de ruta que señala para tratar en los casos de la suspensión de los contratos, si la medida provino de una modificación o del uso de la potestas variandi, pues termina señalando de alguna manera que no habría lugar al reconocimiento o que lo habría solamente bajo la tesis de un hecho externo. Es decir, como si la medida adoptada desde la potestas variandi para modificar el contrato, que no incluía la posibilidad de suspensión, fuera a dar lugar solo a disputas relacionadas con un hecho externo o imprevisible, tomando como imprevisible el COVID o las medidas dictadas por el gobierno, lo cual evidentemente incorpora a mi manera de ver las cosas un error en el entendimiento de esta figura. Al margen de lo que lógicamente ha producido toda esta situación, que es la pandemia o medidas estatales en relación con la misma, lo cierto es que si la
decisión de suspensión o modificación por alguna circunstancia del contrato es producto de una de las facultades, y en este caso la de modificar el contrato, pues lógicamente lo que va a ocurrir es que en un futuro escenario judicial, la sugerencia o señalamiento que está dando la ANGE en este sentido, pues sea fácilmente controvertible en la medida en que no se puede desconocer que se trataría de un acto de la autoridad como contratante con independencia de las causas que lo originaron. Por eso, entre otras muchas de las entidades que antes de la expedición de los decretos sobre la materia consideraron que tenían este tipo de facultades y las implementaron, muy probablemente van a ver comprometida su responsabilidad, no desde el campo de la teoría de la imprevisión, sino propiamente desde la potestas variandi, con un campo indemnizatorio que Jaime ha explicado es mucho más amplio y lleva una reparación integral desde toda perspectiva. Sigamos, un elemento que es curioso en las directrices, a propósito de lo que estaba mencionando Juan Sebastián, es que dicen o afirman que el derecho al reconocimiento digamos, hasta el punto de no pérdida, depende del origen de la alteración, ¿sí? Que si se trata de un hecho del príncipe, dice expresamente, entonces yo tengo como contratista derecho al reconocimiento tanto del daño emergente como del lucro cesante, ¿sí? Dando a entender que en los demás casos el derecho es más limitado. Ese tipo de distinciones, la verdad es que no tiene ningún asidero legal. La ley 80, cuando establece el principio, señala que el alcance del reconocimiento o la extensión del reconocimiento, como mencionaba hace un momento, depende si se trata de una circunstancia ajena a las partes, independientemente de si es un hecho del príncipe o si es una circunstancia exógena, caso en el cual Creo que se está teniendo problemas de comunicación. ¿Los demás me escuchan? Creo que Jaime está teniendo problemas en este momento de su señal. A razón de eso, pues mientras él la soluciona, estaría de alguna manera desarrollando estos asuntos que él viene abordando. qué pena con ustedes, tuve un problema con mi conexión y se interrumpió. Adelante, Lo que les Jaime. decía es que gracias, José Sebastián. Lo que les decía es que en ninguna parte la ley establece esa distinción en la extensión del reconocimiento en función de la naturaleza de los hechos que dan origen digamos, al rompimiento del equilibrio. Lo cual, pues, a mi juicio, lo que va a resultar es en una confusión mayor aún a la que ya existe en relación con este tema. Una cosa, digamos, que es importante y a la cual me voy a referir muy rápidamente porque va a ser parte de lo que Juan Sebastián va a analizar más adelante, es el que tiene que ver con las condiciones para el reconocimiento. ¿Qué es lo que tiene que hacer el contratista para efectos de que una entidad estatal le reconozca ¿no? El restablecimiento, el rompimiento del equilibrio y tome las medidas necesarias para compensarlo? Obviamente hay asuntos obvios, como el de identificar la ecuación, el de ¿no? ¿Cuál era el equilibrio económico que originalmente se esperaba, cuáles son las causas que dieron origen al rompimiento del equilibrio, demostrar cuál ha sido el efecto sobre el contrato, ¿sí? Y además establecer un determinado estándar de prueba sobre cómo se tiene que sustentar ese tipo de reclamación. Eso, pues como lo veremos más adelante, probablemente va más allá de las competencias de la agencia y va a crear, digamos, una serie de dificultades prácticas para que las entidades voluntariamente hagan estos reconocimientos. Lo cual, pues en últimas, lo que va a significar es una mayor litigiosidad, un incremento en las controversias asociadas a este tema. Adelante, por favor. Bien. Esto va a una de las preguntas que nos hacían hace un momento, particularmente Erika Mora,
nos preguntaba qué pasa en el caso en el cual estamos frente a un contrato en el que existe un componente de IU. Pues en ese tema existe jurisprudencia del Consejo de Estado que dice que obviamente mientras existan disponibilidad en elemento de imprevistos de la IU, pues yo no tengo derecho a reclamar en exceso de esa suma, ¿sí? O dicho de otra manera, en esos casos yo tengo derecho al restablecimiento del equilibrio económico únicamente después de que ha agotado el componente de imprevistos de la IU, porque pues se entiende que la función contractual de ese componente es precisamente la de atender situaciones imprevistas como la que ustedes pueden haber tenido con ocasión de los elementos de bioseguridad que compraron para atender la pandemia. También, digamos, se detienen las directrices a analizar el caso específico de los contratos con precios unitarios, que son bien frecuentes en la contratación estatal, para señalar que en esos casos la demostración del rompimiento del equilibrio económico puede ser más fácil porque no tengo yo una, digamos, remuneración que engloba una gran cantidad de elementos en los cuales, ¿no? Frente a la cual puede ser difícil determinar hasta qué punto existió una afectación o no. Cuando yo estoy, digamos, hablando de precios unitarios, pues evidentemente bastará demostrar que el costo de producción de prestación de servicio bajo las condiciones nuevas creadas por el hecho que dio origen a la alteración, pues tiene un costo mayor que el precio, digamos, pactado. Si se dan esas condiciones, pues estaríamos frente a una situación en la cual el reclamo debería proceder. Cuando estamos frente a contratos con precios globales y fijos, por ejemplo, pues puede ser mucho más difícil, evidentemente, porque yo puedo terminar teniendo situaciones en las cuales haya, digamos, elementos individuales cuyo costo de producción excede la retribución esperada, pero que en el global, pues no termine por dar la ecuación económica del contrato. Por lo cual, pues uno a la conclusión a la que podría llegar, al menos de manera preliminar, es que la magnitud de la alteración, cuando estamos hablando de un contrato a precio global, probablemente tiene que ser mucho más grande, tiene que ser mucho más sustancial para que yo esté en condiciones de alegar el restablecimiento del equilibrio que cuando estamos hablando de contratos a precios unitarios, ¿sí? Ciertamente esa no es una, digamos, consideración que se desprenda de la ley, sino que pues, se desprende, digamos, de la práctica en el sentido de que, como les decía hace un momento, no identificar la magnitud o la afectación va a ser mucho más complejo en los contratos en los cuales no existe esta discriminación de precios que existen en los contratos de precios unitarios. Adelante, por favor. Bien, ya para terminar, antes de darle la palabra a Juan Sebastián, un punto en el cual quisiera hacer mucho énfasis es que realmente 80 el equilibrio económico del contrato. Es decir, no es, como en el caso del Código de Comercio, una figura que necesariamente requiere la intervención de un juez. ¿Sí? Muy por el contrario. ¿Sí? La jurisprudencia del Consejo de Estado ha dicho que existe un derecho subjetivo y sustancial, no puramente adjetivo y procesal, de las entidades contratistas a obtener el restablecimiento del equilibrio económico. Lo cual, obviamente, en contrapartida, significa que las entidades estatales tienen un verdadero deber de atender estos requerimientos y de tratar, obviamente, en virtud también del principio de economía, de resolver las solicitudes y los requerimientos de los contratistas de manera privada o de manera directa más bien y sin necesidad de la intervención digamos, del contencioso. ¿Sí? Y eso también porque uno de los principios fijados por la propia Ley 80 es que son las partes, en principio, las que están llamadas a identificar cuáles son las figuras que dan origen o que son aptas más bien para restablecer el equilibrio económico. ¿Sí? No necesariamente tiene que ser una compensación en dinero. Puede ser, por ejemplo, un mayor plazo. Puede ser, por ejemplo, una extensión en el objeto del contrato. Es decir, no existen reglas que restrinjan desde el principio o de manera ex ante el abanico de posibilidades que las partes pueden
considerar para efectos de restablecer el equilibrio económico de un contrato, y eso obviamente contrasta fuertemente con el alcance de lo que un juez puede hacer en la materia. Si un juez, pues en Colombia, de hecho no está previsto expresamente, como si ocurre en el caso de la teoría de la imprevisión del Código de Comercio, en este caso no está previsto que los jueces puedan modificar los contratos, ¿sí? De manera que el juez contencioso, pues, el único instrumento que tiene es el de la compensación económica, ¿sí? El de condenar a la entidad a pagar una determinada suma de dinero. Y eso, pues, lo que quiere decir es que, de alguna manera, si yo me niego como entidad estatal a reconocer el restablecimiento del equilibrio económico de manera directa, y lo que hago es empujar al contratista a que plantee una controversia judicial, pues de alguna manera estoy cercenando la posibilidad de buscar escenarios de restablecimiento del equilibrio diferentes a una compensación que en largo plazo pueden ser más convenientes incluso para la propia entidad estatal. Para la propia entidad, eventualmente, algunas medidas que no impliquen desembolsos presupuestales pueden ser más eficientes que medidas que sí lo hagan, y negarse, digamos, a buscar esas medidas de común acuerdo con el contratista, pues lo que van a desembocar, digamos, es en un mayor costo, tanto obviamente representado en los costos del litigio, como en el costo mismo de una eventual condena, ¿sí? Bien, eso es básicamente, digamos, una lectura, un resumen apretado de lo que establecen las directrices, y en este momento pues, le voy a dar la palabra a Juan Sebastián para que nos hable de los temas desde una perspectiva más práctica, de los efectos que pueden esperarse de estas recomendaciones. Muchas gracias a todos. Gracias, Jaime. La idea de esta segunda parte de la charla es atender de alguna manera ciertos efectos prácticos a los que puede llevar un entendimiento inadecuado de esta guía que ha planteado la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Y empecemos quizás por ahí. ¿Cuál es el efecto o cuál es el alcance de esta guía metodológica para abordar los temas? En mi manera de ver las cosas, se trata de lo que su nombre indica, evidentemente es una guía. En principio no es una circular externa, ni tampoco es una directiva propiamente, que imponga necesariamente en materia de los intereses litigiosos de la nación una obligación o parámetro de obligatoria observancia por parte de las entidades a las que eventualmente se le presentarían estas reclamaciones. Y eso es importante decirlo porque existen bastantes disposiciones que llevan a atender las directivas o circulares, principalmente externas de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, como un lineamiento de obligatoria observancia en el caso de una determinada reclamación. De manera pues que esta guía debe ser entendida en su real contexto, conforme a las facultades y funciones que tiene la agencia, en especial de prevenir o mitigar la responsabilidad del Estado eventualmente ante demandas o aspectos donde se vean involucrados los intereses litigiosos de la nación a consecuencia de las recomendaciones que se dan allí. Habiendo dicho eso, eso no le resta importancia al documento y seguramente ese documento, que es en principio solamente una guía metodológica o una recomendación, va a terminar siendo adoptado por muchas de las entidades del Estado o los funcionarios que tienen a su cargo la gestión contractual, seguramente tratarán de ajustarse al pie de la letra a este mecanismo. El segundo punto que hay que entender acá, si bien la guía está partiendo del supuesto de unas recomendaciones para las entidades por el análisis de desequilibrio contractual a consecuencia de la aparición, expresión que usa la guía, del COVID-19, hay que entender que en algunos casos va más allá y en otros casos se queda corta. Si bien parte de la base de crear una guía metodológica para analizar las situaciones de alteración del equilibrio contractual por la pandemia, que es lo que enuncia la guía, ahí viene una segunda crítica o cuestionamiento al tema. La ANGE, si bien en el desarrollo sustancial de los títulos de imputación de la posible ruptura, desarrolla
propiamente elementos de la teoría de la improvisión, algunos otros de la denominada teoría del hecho del príncipe y finalmente la potestas variandi. Lo cierto es que parte del único supuesto o la única premisa de la ocurrencia del COVID. Y ya ahí hay un primer defecto, porque no necesariamente la situación que puede haber generado el desequilibrio tiene su razón de ser en la pandemia, sino que puede ser, como ya Jaime lo ha explicado, producto de los actos de carácter general o producto de los casos de actos particulares de las entidades del Estado que llevan al desequilibrio. Eso es diferente a partir del supuesto de que toda la afectación pueda resultar de desequilibrio. Y eso es lo que hay que diferenciar tanto por las entidades como por los contratistas, que realmente es la situación que lleva al desequilibrio. En algunos casos podrán ser las tres cosas inclusive. Y habrá que determinar por qué es tan importante generar una diferenciación, en especial para los límites del reconocimiento y las indemnizaciones. Habiendo dicho eso, miremos de alguna manera cómo esos lineamientos están siendo entendidos por la agencia. La agencia, en primer lugar, se refiere a la tesis de la teoría de la imprevisión, con todos los elementos que ha explicado Jaime, y evidentemente un hecho como la pandemia, en sí mismo considerado en principio, es un hecho externo que hay que abordar desde ese punto de vista o desde esa forma de imputación de desequilibrio, como lo desarrolla el artículo 868 del Código de Comercio, al ser una circunstancia externa ajena a las partes con los demás calificativos que usa dicha norma. Luego entra a desarrollar la teoría del hecho del príncipe y si bien la desarrolla sustancialmente y encuentra que en esos casos se comprometerá la responsabilidad del Estado de manera plena y más allá de lo que parece entender la guía es el punto de no pérdida, no es menos cierto que en el desarrollo de la guía y recomendaciones no hay la manera de tratarlo. Cuando uno se pone a ver los cuestionarios que hay, tanto para tratar los temas de posible desequilibrio a consecuencia de tener que adquirir bienes para la protección o por asuntos de bioseguridad, y la segunda en relación con la suspensión, pues lo cierto es que la guía no aborda la manera o la sugerencia en que deberían las entidades abordar una situación como la teoría del hecho del príncipe. Y en efecto, esto ha ocurrido. Entidades como la Agencia Nacional de Infraestructura y entidades como el INVIAS, por citar dos de las más relevantes seguramente en los temas contractuales, en su momento y a consecuencia de lo que ocurrió con la pandemia, sin entrar a calificar si ese comportamiento fue adecuado o no lo fue, no se trata de eso, expidió medidas como autoridad, como Estado, que lógicamente no estaban directamente relacionadas con el contrato estatal, pero que ciertamente pues tenían la potencialidad o la tuvieron de afectarlos en su ejecución. Ahí, por ejemplo, la guía se queda bastante corta en cómo proceder ante una situación como esta. En el tercer lineamiento, cuando entra a hablar de la potestas variandi, hace o trata de unir la situación de modificación a las suspensiones. Y ahí es importante entender varias cosas, aun cuando parece ser que ya el Consejo de Estado ha dado aval a esta práctica de asumirlo como si fuera una prerrogativa legítima en el momento en que estudió la legalidad del decreto que confería tal posibilidad. Pero lo cierto que hay que mirar es que la guía está aproximando el uso de la potestas variandi a la suspensión del contrato. Y ahí vale la pena sentarse a hacer una reflexión y es si realmente ese título de imputación de desequilibrio o esa facultad de modificación del contrato que está contenida en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993 realmente atiende o lleva a lo que quiere decir la guía en materia de suspensión de los contratos. A mi manera de ver las cosas, lo que va a ocurrir en estos casos es que en muchas decisiones la suspensión del contrato va a ser cuestionada, de hecho, en su legalidad, y en otros casos, aun cuando se parta del presupuesto de que existiría esa posibilidad de modificación introduciendo de alguna manera una suspensión a los contratos, no es menos cierto que se va a cuestionar que eso debe dar lugar a una indemnización completa, plena, entendida en toda su mayor extensión como un daño emergente y un lucro cesante.
Hay un cuarto aspecto que me preocupa de la guía metodológica que sugiere la agencia y tiene que ver con algo que ya Jaime mencionaba, y es, en principio solamente se habla de los contratos conmutativos. De hecho, cuando uno va y revisa el cuestionario que debería seguir el funcionario que tiene a su cargo estos asuntos, pues básicamente hay que ver qué entiende el funcionario por conmutativo para saber si pasa del punto 6 o el punto 7 en adelante para determinar si reconoce o no reconoce la situación de afectación del equilibrio económico. Y este tema es bastante delicado porque, tal como lo explicaba Jaime, pueden existir muchos contratos del Estado en los que haya un componente aleatorio implícito o explícito y sea el inherente a ese tipo de contrato, como ocurre en los contratos de concesión, que lo menciona en la parte teórica de la guía, en el que se parte del supuesto de un obrar por cuenta y riesgo del concesionario, incorporando lógicamente una situación aleatoria. Pero eso no quiere decir, y allá a la guía le hizo falta precisión, que en esos contratos no esté envuelto un principio de conmutatividad. Eso lo ha dicho, entre otras, en sentencia C-820 del año 2001, la Corte Constitucional. Y es que, al margen de que estos contratos en su confeccionamiento partan de la asunción de un riesgo y que eso permita calificar que hay una contingencia incierta de ganancia o pérdida en el componente aleatorio, no pierden su noción de conmutativos a la luz del régimen de los contratos del Estado, ni el contratista deja de ser visto como un colaborador. Y lógicamente, lo que ha ocurrido a consecuencia de la pandemia o los actos que se derivaron de la pandemia, en la mayoría de casos, por no decir que en absolutamente todos, pues no va a ser parte del riesgo inherente a ese contrato que en principio se estaría revisando. Yo creo que ese cuestionario no se puede seguir de una manera completamente literal o en ninguno de los casos se va a llegar a la adecuada revisión, que debería ser el planteamiento o propuesta de esta guía metodológica de servirle realmente de apoyo a los funcionarios que tienen a su cargo la gestión contractual para fortalecerlos. Por el contrario, creo que si se llega en la guía para el tema del COVID propiamente o para los efectos de la suspensión, que es lo otro que señala la guía, pues el funcionario que tiene a su cargo este tema va a quedarse en el punto número 6 o 7 respectivamente, cuando él entienda que el contrato que tiene enfrente supone una suerte de alea. Y eso creo que es completamente inadecuado. Pienso que la agencia ha debido quedarse en su parte estructural, que está en algunos casos bastante bien, y no generar esta guía porque precisamente se convierte en un tema casi que de un checklist donde vamos pasando y todos los temas no son lo suficientemente claros o desprovistos de controversia, y lo que lógicamente va a pasar es que si un funcionario toma esta guía metodológica y la aplica con el rigor, pues en muchos de los escenarios se va a perder la oportunidad de restablecer, por lo menos administrativamente y no judicialmente, el equilibrio del contrato. Un quinto punto que hay que mencionar. En la parte introductoria de la guía se hace referencia a la necesidad probatoria del desequilibrio, y esto es fundamental. La jurisprudencia del Consejo de Estado de tiempo atrás ha sostenido que para que proceda al restablecimiento del equilibrio en cualquiera de los títulos de imputación, teoría de la imprevisión, potestas variandi o hecho del príncipe, es necesario determinar el grado de afectación, y esto solo se llega al momento en que se puede demostrar la realidad económica del contrato, expresión que usa el Consejo de Estado para determinar que en el análisis que haga eventualmente el funcionario que lo va a reequilibrar o el juez a dirimir una controversia derivada de esto, lógicamente hay que estudiar esa relación de costos-beneficios, porque puede suceder que en algunos casos el incremento del costo se dé, pero por alguna otra circunstancia los beneficios llegarán a compensarlo. Todos lo sabemos, es así. Y sabemos que en la práctica del litigio esto demanda normalmente un rigor de prueba técnica, financiera, o incluso financiera con algunos componentes técnicos desde otras ciencias. Pero lo que sí considero que puede ser objeto de crítica es que en la fase administrativa, es decir, en lo que puede ser eventualmente
una negociación entre las entidades del Estado y el contratista para solucionar una situación tan compleja donde nadie tiene la verdad, pues se vuelve una camisa de fuerza, porque quien va a leer estos documentos, esta guía, lo que va a decirle al contratista es: usted no me ha aprobado básicamente con el rigor de un proceso judicial que sufrió la situación de desequilibrio. Y creo que eso no era el mensaje que ha debido enviarse, ni tampoco el que, al amparo de los decretos o bien de aislamiento o bien de declaratoria de emergencia económica y los que en materia contractual se derivaron de allí, supone o partían del supuesto de generar de alguna manera una flexibilización que le permitiría al funcionario estar tranquilo en el evento de llegar a una posible negociación para remediar situaciones tan complejas. Luego, si bien uno logra entender que esto sea un lineamiento de la agencia que tiene a su cargo la defensa del interés litigioso de la nación, no es menos cierto que se están poniendo trabas que en la práctica van a terminar en escenarios judiciales o en litigios arbitrales, precisamente por poner de alguna manera una tarifa probatoria que, entre otras cosas, en la fase administrativa no debería existir. En ese sentido, yo creo que la correcta lectura, tanto desde aquellos contratos que se rían por el derecho propiamente privado, como en los que se aplique puramente la ley 80 en ciertos aspectos, el correcto entendimiento de esta guía es simplemente una recomendación y de ninguna manera puede llevar a desconocer las obligaciones que bajo el artículo 3º, bajo el artículo 4º y bajo el artículo 5º de la ley 80 tienen a su cargo las entidades que contratan y los funcionarios que ejecutan la gestión contractual, de proceder en el menor tiempo posible y de no afectar con su conducta el equilibrio económico del contrato. De manera que los funcionarios del Estado, al ver esta guía, no la pueden convertir en un obstáculo para el reconocimiento de esa situación de desequilibrio, porque estarían contraviniendo los mandatos que la ley 80 misma les da en casos precisamente tan graves como los que estamos viviendo, para que el contrato se reequilibre y se adapte prontamente a las nuevas circunstancias. Otro aspecto que vale la pena analizar a manera de crítica, por supuesto muy constructiva, cuando uno vuelve a ver el paso a paso del checklist que la agencia quiere se reúna para efectos de determinar si procede o no restaurar el equilibrio contractual, se habla o se sugiere básicamente si el contratista está dispuesto a renunciar. De alguna manera, la agencia le dice, si el contratista está dispuesto a renunciar, pues cójale la mano, eso sí, que la renuncia sea voluntaria. Ahí hay que decir varias cosas que Jaime ya había mencionado. A diferencia de lo que ocurre en el ámbito del derecho privado, de lo que se deriva en el artículo 868, es un derecho subjetivo del deudor a que un contrato se revise por una situación de excesiva onerosidad y como tal es un derecho disponible porque la ley no lo sanciona o expresamente el mismo artículo no prohíbe su pacto en contrario. En el caso de la ley 80, el tema hay que mirarlo con mucho más cuidado. En principio, y considerando las normas de contratación estatal como normas de verdadero orden público, hay que revisar la jurisprudencia que sobre el particular ha proferido el Consejo de Estado en los casos donde es factible o no renunciar o transigir o disponer de un derecho tan importante como lo es el equilibrio contractual. En este orden de ideas, desde el año 2014 y con una sentencia que en su momento profirió como ponente el doctor Enrique Gil Botero, se señaló que la regla general es la imposibilidad de una renuncia por contravenir obviamente normas de orden público. En algunos casos habrá que ver, dice el Consejo de Estado, si esa renuncia es ineficaz bajo lo que señala el artículo 3º del artículo 5º de la Ley 80 de 1993 y también como lo consagran ciertos casos el artículo 24 numeral 5º de la Ley 80, o si no estamos en esos casos, habrá que ver si se reúnen o no las condiciones para que el contratista pueda renunciar a una eventual reparación, indemnización o compensación por desequilibrio. ¿Y cuál es esa regla para poder determinar cuándo es viable o no? El Consejo de Estado encuentra
que será válida la posibilidad de renuncia con dos elementos. Primero, cuando no medie condicionamiento de los derechos del contratista a la renuncia, es decir, que no se provoque la renuncia del contratista a consecuencia de obtener un derecho, beneficio, ventaja o evitar un costo que en todo caso el contratista hubiera tenido derecho a obtener o de evitar. Y en segundo término, que el contratista ya hubiese podido determinar con conocimiento los efectos de la situación de desequilibrio. Luego, no se pueden renuncias anticipadas o anteriores a la producción de los efectos del desequilibrio. Creo que la crítica que hay que hacerle ahí a la guía es que no advierte esta situación y que esa posibilidad de renuncia no puede ser simplemente cójale la caña al contratista, porque pueden generar situaciones donde se estipulen en contravención de las normas que he citado, situaciones de ineficacia, o puede suceder que de alguna manera se configuren otros CIEs adicionales, documentos modificatorios que puedan ser objeto de nulidad por caer en una regla de renuncia prohibida, como la llama el Consejo de Estado. Me estoy refiriendo en ese caso a una particular sentencia que con el mayor de los gustos, quien la requiera, la podemos remitir. Aquí hay otro aspecto que merece cierta crítica y tiene que ver con los efectos que de alguna manera está sugiriendo el catálogo o cuestionario de pasos que tienen que cumplir los funcionarios para restablecer el equilibrio económico. Básicamente se hacen dos cuestionarios, uno para los casos donde hubo que adquirir bienes a consecuencia de las normas de bioseguridad y otro en los casos de la suspensión. Y ahí pues viene el primer tema. Si lo que quería la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado era hablar de esos dos precisos temas, la suspensión del contrato por un lado y por el otro lado los posibles sobrecostos que demande la implementación de las normas de bioseguridad, ha debido hacerlo así para que no se generara toda la incertidumbre que este documento puede generar. Lo segundo sobre eso es, en algunos aspectos, da a entender que lo que hay que reconocer es simplemente un sobrecosto, en otros casos da a entender que si de alguna manera en los contratos se estipuló o se contempló una serie de imprevistos, pues podrían ser utilizados para hacerle frente a esta situación. Yo creo que las dos cosas son, o parte, mejor dicho, de una premisa que puede ser equivocada, y es considerar que los contratos de alguna manera tuvieran algún mecanismo que previera o permitiera abordar una situación como la que pasó, porque evidentemente estamos en un escenario de un hecho completamente imprevisible, el cual no es susceptible normalmente de ser dispuesto, trasladado, cuantificado, tipificado o asignado dentro de una adecuada distribución de riesgos. Entonces, en ese orden de ideas, creo que vale la pena en este punto hacer la siguiente claridad. Y sería, de alguna manera, el estado del arte de la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre los efectos de cada uno de los títulos de imputación. El Consejo de Estado, si bien la jurisprudencia fue y vino muchas veces, ha señalado aparentemente de forma muy clara hoy por hoy que cuando estamos en un escenario de la teoría de la imprevisión, lo que señala el artículo 3º al hablar del punto de no pérdida es el reconocimiento de un daño emergente como el mayor costo que produjo la situación externa al contrato de cara a la ecuación financiera para que el contratista no lo tenga que soportar, más no el reconocimiento de utilidades u otro tipo de indemnizaciones. De hecho, lo llama una compensación. En los demás escenarios, es decir, cuando el contrato se desequilibra a consecuencia de su modificación o la potestas variandi, o como también podría ocurrir en el caso en que sea producto de un acto de Estado general, pero que lo afecte por parte de la misma entidad pública, en esos casos estamos en verdaderos campos indemnizatorios. Allí la guía, en mi opinión, se queda corta, porque en muchos de los casos le dice al funcionario, si el contratista puede acreditar que tuvo un costo, entonces siga. Y ahí hay un gran problema. La ecuación económica del contrato, y particularmente en los títulos de imputación que parten de un actuar del Estado, no necesariamente se puede afectar por el lado del costo o de la obligación. En muchos de los escenarios se va a afectar por el lado de la
utilidad. Y esto, lógicamente, debe también haber sido comprendido. Parecería que el cuestionario que la agencia está proponiendo parte del supuesto equivocado de que el extremo del contrato que puede romperse es el de los costos y no el de los beneficios, tema también sobre el cual los laudos arbitrales y la jurisprudencia ha avanzado muchísimo para sostener que esa ecuación se puede romper por lo uno o por lo otro, y frecuentemente ante una situación que supone la parálisis de ejecución, muchas veces, además de los costos que eso demanda, también va a generar una pérdida de productividad, por ejemplo, en el rendimiento de las obras, en la permanencia en las mismas en el futuro, en la necesidad o en la imposibilidad, qué pena, de avanzar con los adecuados cronogramas de trabajo para obtener los reconocimientos económicos de manera oportuna. Una última crítica y pasaríamos a lo relativo a las preguntas que ustedes puedan, a las preguntas que ustedes puedan tener, está relacionado con mercados regulados. En algunos casos, el instructivo de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado está mencionando en su parte, llamémoslo dogmática, el tema del riesgo regulatorio. Y yo creo que eso no fue puesto ahí inocentemente, ni fue puesto por equivocación. Es uno de los riesgos que normalmente se ven en la contratación. Y ahí viene un tema muy importante, y es si los sobrecostos o, por ejemplo, las suspensiones que provinieron de los actos de gobierno o de las facultades que crearon los decretos legislativos, etcétera, eh, pueden ser vistos o no como parte del riesgo regulatorio. Yo honestamente creo que ahí se está cometiendo una grave equivocación al abordar este asunto del riesgo regulatorio, que normalmente está en cabeza de los contratistas, solo excepcionalmente, si uno lo ve en algunos contratos, está en cabeza del Estado. Yo creo que eso no es la manera de abordar esta situación, no es desde allí. Esto que está ocurriendo no es una situación de riesgo regulatorio. E insisto, en algunos casos será lógicamente consecuencia propia de un hecho imprevisible como el COVID, y si se trata de las medidas que dictó el Estado o las entidades contratantes, estaremos en los otros títulos de imputación, más no en una situación de riesgo regulatorio que parecería a donde quiere llevarlo. Precisamente la ANGE, creo que con su tema o con sus guías, lo que está tratando siempre de hacer llevar la posibilidad de desequilibrio económico al terreno puramente de la imprevisión o al terreno puramente de una distribución de riesgo regulatorio. Y creo que ahí hay una gran equivocación, porque eso es tratar de llevar la discusión a donde no corresponde. Creo que la guía ha debido contemplar la posibilidad de la ruptura completa por todos los escenarios y dar un lineamiento mucho más general que un cuestionario únicamente para determinar si se compró o no la lámpara del infrarrojo para hacer la prueba del COVID, si se compraron termómetros o no se compraron termómetros, porque creo que eso es el menor de los problemas que va a haber a consecuencia de todo lo que ha ocurrido. Entonces, para concluir sobre este punto y pasar a las preguntas que ustedes puedan tener, creo que, insisto, la guía debe verse como un simple instructivo o recomendación. Creo que el test que ponen a hacer ahí para la suspensión o para los temas de sobrecostos por implementación de reglas de bioseguridad son meramente enunciativos, no implican darle una lectura completamente literal o una secuencia de pasos para determinar o no. En muchos de esos casos, si se sigue así, no se va a poder llegar a un adecuado restablecimiento del equilibrio contractual sin necesidad de un juez o un litigio, que es lo que creo debería estar tratando de evitar dentro de su función de prevención del daño la agencia, y no generando este tipo de instrumentos que en su segunda parte critico mucho, que le ponen al funcionario una camisa de fuerza, porque lo que va a ocurrir es que un funcionario que en derecho y adicionalmente con el deber de hacerlo esté intentando solucionar una situación contractual compleja, se encuentra con este lineamiento y ante el temor de que el día de mañana va a ser auditado o fiscalizado bajo este tipo de parámetros, pues lógicamente siempre va a optar por el no es posible restablecer el equilibrio económico y esperará que en 5 o 10 años un litigio resuelva el problema, cosa que
no va a ocurrir de manera eficiente de cara a la contratación, cuyo objetivo no es determinar quién se gana los pleitos, si el Estado o el particular, sino cumplir evidentemente con una correcta prestación de un servicio o satisfacer los intereses que están inmersos en la contratación. Habiendo hecho estas críticas, atenderemos las preguntas que ustedes puedan tener. ¿De acuerdo, Jaime? De acuerdo. Entonces, a ver, creo que tenemos algunas. Miguel Andrés había preguntado por qué el equilibrio del contrato comprende, según la diapositiva, tanto el costo como la utilidad o beneficios esperados. ¿Acaso no se trata simplemente de volver al punto de no pérdida? Creo que esa ya la habíamos resuelto. Precisamente ahí hay una distinción que hoy por el Consejo de Estado tiene más o menos clara, y es que cuando estamos ante la teoría de la imprevisión se toma el punto de no pérdida como una ayuda o compensación al contratista para que no incurra en sobrecostos diferentes a los planeados, mientras que en los otros títulos de imputación, como es el Estado quien actúa incluso legítimamente, pues termina respondiendo y en esos casos se toma como una indemnización plena bajo las previsiones del artículo 90 de la Constitución Política y el artículo 16 de la Ley 448 que generan que las indemnizaciones sean plenas. No sé cuál otra había dado, Jaime. No tenemos más preguntas registradas. No sé si alguien tenga alguna o si podamos habilitar el audio para los asistentes que quisieran hacer alguna pregunta, digamos, oral. Bueno, creo que no tenemos más De preguntas. acuerdo. Entonces, pues les agradecemos mucho la atención que nos ha prestado en la mañana de hoy y su tiempo, y obviamente nos ponemos a su disposición en caso de que tengan consulta o duda en relación con estos temas. Estamos pues en plena disposición de recibir cualquier tipo de inquietud que tengan al respecto. Muchas gracias a todos y bueno, buen Hasta día luego, para muchas todos. gracias. Hasta luego, que les va bien.